Vamos a meditar un poquito sobre Romanos 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Nadie es justo. Nadie entiende nada, nadie quiere buscar a Dios. Todos se alejaron de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Romanos es una carta muy hermosa para meditar, ya que nos habla del Evangelio. Nos habla de la ley y nos habla de la gracia. Los que leen Romanos tienen que entender que esta carta se escribe también para los de la ley, porque, como dice la palabra en Romanos, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los judíos, cuando miran a los gentiles, los miran gran pecadores. Hasta les dicen que son perros. Pero cuando Dios mira a los judíos y cuando mira a los gentiles, los mira que están bajo pecado, los dos. No porque pequen, sino porque vienen desde Adán, porque todos venimos de Adán. Cuando Adán cayó en pecado, en desobediencia, cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, entonces el pecado pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo el pecado entró en el mundo? Por un hombre, Adán. Y así por Adán el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces está hablando todos, judíos y gentiles, ya vienen con pecado. Así que cuando vino la ley de Moisés, entonces la ley vino y la ley se dio para que todos conozcan que son pecadores. La ley nunca se dio para que todos sean buenos, porque la ley no puede justificar a nadie. Sabemos que la ley no justifica a ningún ser humano, porque la ley se dio para el conocimiento del pecado. Entonces, con la ley nadie se salva, nadie será justo como Dios. Así que la ley, ¿para qué vino? La ley vino antes de Cristo para que todo el que se crea bueno, todo el que piense que no tiene nada que ver con Adán y crea que es bueno, entonces la ley lo ubica y la ley le enseña desde la cabeza hasta los pies que él es malo, que él no es justo, que él realmente no busca a Dios, que no cree en Dios, que es un inútil, que se apartó. Por eso Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, está hablando así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando leen este versículo, entonces dicen, ve, que así es, no hay justo. Entonces somos pecadores. Entonces, como somos pecadores, tenemos que buscar a Dios, tratar de hacer lo bueno, pero siempre seremos pecadores porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces piensan que entonces nunca habrá justo. Entonces piensan que nunca podrá haber nadie justo o santo. Si no cree que hay alguien justo, menos va a creer que hay alguien santo. Entonces, decirle a una persona que yo soy santo, entonces sería capaz de, como los judíos, de rasgarse sus vestidos y decir, este hombre está loco o es una secta. No hay justo ni aun uno.
¿A quién le está diciendo que no hay justo ni a un uno? A todos, judíos y gentiles. ¿Qué es lo que quiere decir que no hay justo ni a un uno? Quiere decir que por las obras de la ley, que por medio de los 10 mandamientos, la ley, que por medio de esa ley que se convierten en 613 mandamientos, nunca podrán hacer justo a ninguno. No hay justo ni a un uno a través de la ley, porque no hay nadie que la cumpla. Porque ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién? Si la persona se enoja, si la persona miente, si la persona tiene malos pensamientos, entonces a cada rato está quebrantando la ley. Entonces no puede ser justo porque cada vez que falla algo de la ley lo condena. La ley lo acusa, la ley lo hace pecador otra vez. No hay justo ni aun uno a través de las obras de la ley. Más adelante, en el mismo capítulo 3 de Romanos, cuando ustedes leen el versículo 24 en adelante, está hablando que sí hay justo ahora. Primero en el capítulo 3, versículo 10, no hay justo. Luego más adelante sí hay justo. Pero todos se quedan atrapados en el versículo 10. Tienen que leer todo completo y entenderlo con ayuda de Dios. No hay justo ni aun uno. La ley se lo dice a los que están bajo la ley. Pero más adelante somos justos. ¿Por qué justos? Porque somos justos no por las obras de la ley, sino por la gracia en Cristo Jesús. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primero dice que no hay justo, y luego dice siendo justificados, pero ¿cómo? ¿Por ley? No, gratuitamente, gratis. ¿Sabe qué es la palabra gratis? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante de quién? Mediante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo es el único que podía terminar con el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, el pecado se pagaba con la muerte de un cordero cada año, que se le llama sangre ajena, ajena porque no viene de Dios. Por eso cuando Cristo viene, Dios aclara y dice, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los corderos en el Antiguo Testamento solo podían quitar el pecado de las personas que estaban presentes, ya sean 1000, 2000, 5000, ¿verdad? 5 millones de habitantes, 2, 3, una persona, los que estuvieran ahí. Pero Jesucristo no quita el pecado de una persona, de 2, de 3 o de 5 millones de habitantes o 10 millones. No, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, o sea, de todos los habitantes del mundo, todos, no solamente de unos cuantos, sino de todos. El Cordero de Dios terminó con el pecado del mundo una vez y para siempre, porque Él se entregó en sacrificio como Cordero. La palabra de Dios dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Por eso cuando Jesucristo fue clavado en la cruz y pasaron todos esos acontecimientos, del eclipse, del temblor, de que las rocas se partieron, de que muertos resucitaron. Todas esas cosas fueron maravillosas, esas señales. Pero una de las señales más maravillosas fue cuando en el templo se rasgó la cortina de arriba abajo. Porque esa cortina, Dios guarde, nunca podía ser quitada. Porque esa cortina hacía separación entre el hombre pecador y Dios, entre el lugar santo, santísimo, que estaba en la tierra, en el tabernáculo. Si un sacerdote entraba con pecado, muere. Si una persona se metiera ahí, muere. Pero
Cuando Jesucristo hizo el pago en la cruz, consumado es. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué de arriba? Porque fue Dios el que lo rasgó. Si hubiera sido de abajo para arriba, el ser humano es el que lo rasgó, pero fue de arriba hacia abajo. Quiere decir que Dios estuvo de acuerdo en que esa cortina se quitara y ya todos podían ver el lugar santo y el lugar santísimo, pero terrenal. Pero ahora nosotros podemos ver el celestial, el celestial, porque ya no hay ninguna separación. ¿Por qué? Entre el hombre y Dios, porque Jesucristo es el que nos unió a Dios. Así que nosotros somos justificados, santificados. Jesucristo murió por nuestra y resucitó para nuestra justificación. Romanos dice que Él murió y resucitó para nuestra justificación. Si una persona dice que cree en Dios, aunque tenga 20 años, 30 años, 40 años, pero dice que es pecador, entonces es esclavo del pecado. Entonces el esclavo del pecado tiene que hacer pecado. El que cree que Jesucristo lo justificó, entonces es justo y se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Ningún pecador va a ir al reino celestial. Él tiene hijos justos como Él es justo, santos como Él es santo. Entonces somos uno con Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Así que entonces todos los hijos de Dios son renacidos, comprados por la sangre de Cristo. No hay justo ni aun uno por medio de la ley. Pero más adelante en el mismo capítulo, versículo 24, 25, bueno, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por Adán. Nadie puede ser justo por la ley y están destituidos de la gloria de Dios. Después de esto dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia. No había otra manera para ser justificados, justos, si no es por gracia. Si no es por gracia, entonces nadie puede ser salvo, porque nadie puede quitarse el pecado por sí mismo. Así que tenemos que meditar profundamente en su palabra y no solamente leer, sino creer. No solamente tener conocimiento, porque la letra mata, sino creer en la palabra de Dios. Si Dios dice que tú eres blanco, eres blanco. Si Dios dice que estás limpio, estás limpio. Si Dios dice que tú eres santificado, eres santificado. Dios no miente y nadie le puede contradecir a Dios. Tenemos que creer en la palabra por fe y ser uno con Dios. Bendiciones a todos, amados en Cristo Jesús.